Antes de comenzar con la historia, cuéntanos desde qué país nos estás mirando dejando tu comentario aquí abajo. Si te gusta este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Te deseo un excelente día. Ahora sí, disfruta esta historia. Manhattan. Sede central de Calderón Enterprises. El salón principal estaba envuelto en un silencio tan tenso que se podía escuchar el eco de una respiración contenida. Cientos de personas observaban incrédulas la escena frente a ellas. Adrián Calderón, el empresario más poderoso y temido de Nueva York, besando a su nueva asistente, Isabela Morales. Ella aún sentía el sabor del café en sus labios y el toque firme de sus manos en su cintura cuando él se apartó, dejando a todos paralizados. El elegante blazer gris que había elegido con cuidado esa mañana ahora parecía la peor elección de su vida, mientras se encontraba en el centro de un escándalo corporativo. «Mi prometida», anunció Adrián con voz firme, como si lo que acababa de decir fuera algo completamente natural. Isabela parpadeó varias veces. ¿Estaba soñando? 3 horas antes estaba organizando su agenda y ahora, de repente, era presentada como la futura esposa de su jefe. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Susurró sin entender nada. Sonríe, murmuró él al oído, con un tono bajo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Me acabas de salvar de casarme con Carolina Villalobos. Carolina Villalobos, la socialité de cabello platinado, mirada arrogante y sonrisa afilada. Isabela la conocía solo por las revistas, siempre perfecta, siempre elegante, siempre temida. La voz del patriarca, Eduardo Calderón, rompió el silencio como una cuchilla. Empujó a la gente a su paso, con su traje carísimo y los ojos llenos de furia. ¿Qué crees que estás haciendo, Adrián? Consiguiendo una prometida, padre. Tal como querías. No con ella. Eduardo señaló a Isabela con desprecio, como si fuera algo fuera de lugar. Tú y Carolina teníais un acuerdo. Isabela sintió la sangre subirle al rostro. No con ella. Como si no valiera nada. Tal vez no tenía un apellido poderoso, pero se había graduado con honores en Harvard y había trabajado en las mejores consultoras de Nueva York antes de aceptar ese empleo, por razones que ahora parecían un error. El acuerdo era que me casara, replicó Adrián con calma gélida. Nunca dijiste con quién. La expresión de Carolina se torció en puro enojo. Esto es ridículo. No pienso ser humillada de esta manera. Su mirada bajó hacia Isabela. ¿Quién es ella siquiera? ¿Tu asistente? Secretaria ejecutiva, corrigió Isabela sin pensar, y luego se arrepintió de haber abierto la boca. Sea lo que sea, esto no puede quedar así, dijo Carolina, con el tono de alguien que no acepta un no por respuesta. Eduardo avanzó, su voz grave y amenazante. Tienes 5 segundos para deshacer esta locura, Adrián, antes de que... ¿Antes de que qué? Interrumpió él con serenidad peligrosa. ¿Me desheredes? Perfecto. Isabela y yo fundaremos nuestra propia empresa, ¿verdad, querida? Isabela abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Su propia empresa? ¿Con el hombre que la había hecho rehacer 3 veces un informe porque el tipo de letra no le gustaba? Yo, intentó responder, pero Adrián le besó la frente con un gesto tan inesperadamente tierno que la dejó muda. Si no lo conociera, habría creído que aquello era real. A su alrededor, la multitud murmuraba, los teléfonos grababan, y el escándalo ya era inevitable. Podía imaginar los titulares: Magnate rechaza a Socialité por su secretaria. El escándalo que sacude Wall Street. Esto no ha terminado, gruñó Eduardo. Tienes una semana para revertir esta farsa o perderás todo: fondos, herencia, empresa. Perfecto, respondió Adrián con una sonrisa afilada. Una semana es justo lo que necesitamos para organizar la boda. ¿Boda? Isabela casi se atragantó. ¿Había aceptado casarse sin saberlo? Eduardo salió furioso, seguido por Carolina, que parecía una fiera herida. El resto de los invitados comenzó a dispersarse entre murmullos. Cuando por fin quedaron solos en el salón, Isabela lo miró con el rostro encendido. ¿Estás completamente loco?, le gritó. No puedes besarme y anunciar un compromiso sin siquiera preguntarme. Ni siquiera me caes bien.
Adrián la miró sorprendido. ¿No te caigo bien? Me gritaste porque usé bolígrafos azules. El azul no combina con la imagen corporativa, replicó él con total seriedad. Me hiciste trabajar hasta las 2 de la mañana para reorganizar tus contactos según su signo zodiacal. Y lo hiciste muy bien. Descubrí que no debo cerrar tratos con geminianos. Isabela lo observó incrédula. ¿Hablaba en serio? Adrián, ¿te das cuenta de que acabas de poner mi carrera en riesgo? Dijo, conteniendo la rabia. Por un segundo, algo parecido a la culpa cruzó los ojos de él, aunque fue tan fugaz que casi no lo notó. Isabela, sé que fue impulsivo. ¿Impulsivo? Fue una locura. Puedo compensarte. Lo que quieras. Dinero, una nueva posición, una casa. No quiero tus cosas, lo interrumpió. Quiero mi vida de vuelta. Adrián se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. Por primera vez no parecía el implacable magnate, sino un hombre que se daba cuenta del desastre que había provocado. Necesito tu ayuda, dijo finalmente. Si me caso con Carolina, mi vida se arruina. Ella planea convertir la empresa en una marca de cosméticos, despedir a medio personal y mover la producción fuera del país. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Dame una semana. Solo una. Finge que somos una pareja real. Si logro convencer a mi padre, terminamos el compromiso y cada uno sigue su vida. ¿Y yo qué gano con eso? Adrián sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuina. $500,000 y una carta de recomendación que te abrirá cualquier puerta que desees. El corazón de Isabela dio un salto. $500,000. Con eso podría pagar sus préstamos, ayudar a su madre y quizá abrir su propio negocio. Una semana, repitió ella lentamente. Una semana, bajo mis condiciones. De acuerdo. Nada de besos sin permiso. Hecho. Nada que me haga quedar en ridículo frente a los demás. Jamás lo haría. Y cuando esto termine, no volverás a hablarme. Adrián vaciló un momento, con una expresión que ella no logró descifrar. Si eso es lo que quieres. Isabela extendió la mano. Entonces tenemos un trato, señor Calderón. Él la tomó entre las suyas, apretándola un instante más de lo necesario. Tenemos un trato, señorita Morales, o debería decir, futura señora Calderón. Ella soltó una risa involuntaria. Ni lo sueñes. Mientras caminaban juntos hacia los ascensores, Isabela no pudo evitar pensar que acababa de aceptar el acuerdo más absurdo de su vida, fingir ser la prometida del hombre más complicado de Nueva York. ¿Qué podría salir mal? Respuesta: absolutamente todo. El ático de Adrián, en el Upper East Side. 6:47 de la mañana. Isabela observaba el techo de mármol del cuarto de huéspedes más caro de Manhattan, preguntándose cómo su vida se había convertido en una comedia romántica en menos de 24 horas. Las sábanas egipcias probablemente costaban más que su alquiler mensual, y la vista del Central Park desde las enormes ventanas era tan perfecta que casi resultaba insultante. Su teléfono vibró por 17ª vez. Era Lía, su mejor amiga. Amiga, estás en la portada del diario. Tú y Adrián Calderón. Llámame o voy a hacer una intervención. Isabela gimió y se cubrió la cara con una almohada. Por supuesto, era noticia. Toda la ciudad debía estar hablando de ella. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Isabela, la voz de Adrián se escuchó al otro lado. Traje café, croissants, y tal vez una solución para nuestro primer problema. Ella se envolvió en el albornoz de seda que había encontrado, porque incluso los baños de invitados parecían sacados de una revista de lujo, y abrió la puerta. Adrián estaba impecable, pantalón planchado, camisa blanca, cabello húmedo y una presencia que desprendía elegancia y seguridad. Era irritante lo bien que podía lucir a las 7 de la mañana. ¿Cuál es el primer problema?, preguntó ella, aceptando la taza de café. Estaba preparado exactamente como le gustaba, con un toque de crema y el punto justo de azúcar. Lo más extraño era que nunca le había dicho cómo lo tomaba. La prensa quiere una historia de compromiso. Mi publicista está al borde del colapso, los abogados de mi padre rondan como buitres,
Y Carolina acaba de dar una entrevista exclusiva diciendo que tuve un colapso emocional. Isabela casi escupe el café. ¿Qué? Dijo textualmente que estoy sufriendo un episodio causado por las presiones del poder y una absurda obsesión con mi asistente. Bueno, no está tan equivocada en lo de la obsesión, respondió ella irónica. No estoy obsesionado contigo. Reorganizaste toda tu oficina porque no te gustaba cómo coloqué los sujetapapeles. La organización aumenta la productividad, dijo con total seriedad. Me compraste una marca específica de bolígrafos porque dijiste que mi letra se veía más elegante con ellos, comentó Isabela Morales, cruzando los brazos con una sonrisa irónica. Y tenía razón, se veía mejor, Isabela, respondió Adrián Calderón, con un aire tranquilo. ¿Recuerdas cuando me llamaste a medianoche solo para preguntarme si tu corbata era demasiado azul para una reunión? Ella lo observó con incredulidad, mientras él dejaba su taza de café sobre la mesa con una expresión casi tímida. Bueno, puede que sea algo detallista con mi entorno de trabajo, admitió. ¿Eso es lo que estás insinuando? Antes de que Adrián respondiera, su teléfono vibró sobre la encimera. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se endureció. Eduardo Calderón, murmuró, contestando con un tono profesional. Sí, papá, leí los artículos. Hizo una breve pausa. No, no estoy perdiendo la cabeza. Isabela está aquí mismo. ¿Quieres hablar con ella? Los ojos de Isabela se abrieron de golpe. Negó frenéticamente con la cabeza, pero Adrián ya había puesto el altavoz. Isabela, cariño, dijo él, con un tono de voz firme pero dulce, mi padre quiere que nos reunamos esta mañana en la empresa junto con el consejo directivo. El rostro de ella se tensó. ¿El consejo directivo? No estaba lista para eso. Ni siquiera había aceptado conocer a su padre, mucho menos enfrentarse a los ejecutivos más influyentes de Nueva York. Dile que estaremos allá en una hora, añadió Adrián, divertido al ver la reacción de ella. Puedo escucharte, Adrián, intervino la voz imponente de Eduardo Calderón. Señorita Morales, espero que comprenda la seriedad de esta situación. La impulsividad de mi hijo ha puesto en riesgo la reputación de nuestra compañía. Isabela respiró hondo, buscando mantener la calma. Con todo respeto, señor Calderón, su hijo es un hombre adulto, plenamente capaz de tomar sus propias decisiones sobre su vida personal. Del otro lado reinó un silencio helado. Adrián levantó las cejas, mirándola con algo que parecía admiración. Entiendo, respondió Eduardo al fin, con una voz tan baja como peligrosa. Será un placer conocerla, señorita Morales. Estoy seguro de que tendrá puntos de vista interesantes que compartir. El silencio se rompió cuando Isabela susurró, ¿acabo de empeorar todo? Le acabas de decir a Eduardo Calderón que su opinión no importa, respondió Adrián con una sonrisa contenida. En más de 30 años, nadie se había atrevido a hacerlo. Perfecto, ahora me odia. Te odió desde el momento en que te besé. Pero ahora te respeta, y eso es mucho más complicado. Isabela se dejó caer en el sofá blanco como si el suelo se le hubiera ido de los pies. Adrián, no puedo hacer esto. No sé cómo fingir estar comprometida con alguien. No sé cómo convencer a tu padre de que estamos enamorados. Apenas logro convencerme de no querer estrangularte la mitad del tiempo. Adrián se sentó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Isabela, mírame. Ella levantó la vista y encontró una suavidad inesperada en su mirada. Fuiste la mejor de tu clase en Harvard. Has liderado negociaciones imposibles, evitado despidos masivos con planes que diseñaste en una sola noche. Eres más fuerte de lo que crees. Hizo una pausa breve antes de añadir, y probablemente eres la única mujer que he conocido que no se intimida conmigo. Isabela sintió un calor inexplicable en el pecho. Era absurdo. Todo esto era un contrato, una actuación. Adrián Calderón le estaba pagando para fingir que lo amaba durante una semana. Entonces, ¿por qué sus palabras le hacían temblar las manos? Está bien, dijo ella, forzando una sonrisa. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cuándo me propusiste matrimonio? ¿Y por qué no tengo un anillo?
Adrián sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Isabela contuvo la respiración. El anillo era un diamante perfecto, clásico, que atrapaba la luz de la mañana y la esparcía por toda la habitación. No puedo usar esto. Cuesta más de lo que gano en 2 años. Y vale cada centavo, replicó él con tranquilidad. Hablo en serio, Adrián. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si alguien intenta robarlo? Isabela, dijo, tomando su mano izquierda entre las suyas, está asegurado. Y además, lo necesitamos. Un compromiso falso sin anillo no tiene sentido. Ella notó sus manos cálidas, con pequeñas cicatrices en los nudillos. No eran las de un empresario que solo firmaba contratos. ¿Cómo te hiciste esas marcas? Preguntó sin pensar. Solía restaurar autos antiguos cuando estaba en la universidad, respondió él con una sonrisa nostálgica. Mi madre lo llamaba terapia. Murió cuando tenía 22 años. Lo siento, murmuró Isabela. Le habrías caído bien, respondió Adrián con serenidad. Siempre decía que necesitaba a alguien que me aterrizara cuando perdiera el control. Por un momento, todo se sintió real. Casi demasiado real. Pero Adrián aclaró la garganta y volvió al tema. Nuestra historia es simple. Llevamos 3 meses saliendo en secreto. Te propuse matrimonio el fin de semana pasado, durante una cena privada en Lernardino. No llevas el anillo porque queríamos mantenerlo en secreto hasta hablar con nuestras familias. 3 meses, pero solo trabajo contigo 1. Nos conocimos cuando aún estabas en Mackenzie, explicó él. Te contraté porque ya estaba enamorado de ti. Isabela alzó una ceja. Eso es, casi romántico. Tengo mis momentos. Ella deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. ¿Cómo sabías mi talla? Adivinanza, contestó él, aunque el leve rubor en sus orejas lo delataba. Adrián, ¿entraste a mi habitación mientras dormía solo para revisar mis anillos? Fue estrictamente profesional. La autenticidad es esencial. Eres increíble. Gracias, lo tomaré como un cumplido. Isabela soltó una carcajada ligera. Había algo desarmante en Adrián cuando dejaba de ser el CEO implacable. Dame 30 minutos, dijo levantándose. Necesito prepararme para enfrentar a tu padre y su ejército de ejecutivos. 30 minutos. Perfecto, repuso él, poniéndose también de pie. Quedaron frente a frente, tan cerca que ella pudo ver una diminuta cicatriz cerca de su sien izquierda. Isabela, gracias por hacer esto. Sé que suena loco. No es lo peor que podría pasarme, admitió ella. Peor sería tener que planear una boda real con Carolina Villalobos. Adrián soltó una risa sincera. Tienes razón. Pero te advierto algo, mi padre intentará separarnos. Es capaz de ofrecerte dinero para desaparecer. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Bromeó ella, sonriendo apenas. Cuando se dirigía al dormitorio, se detuvo. Si vamos a convencer a todos de que estamos locamente enamorados, vas a tener que dejar de mirarme como si fuera un informe de ganancias. ¿Y cómo debería mirarte entonces? Como si realmente importara, susurró, sosteniendo su rostro con ambas manos. Por un segundo, algo en los ojos de Adrián se quebró. Vulnerabilidad. Pero él se apartó. 1 semana, recordó él. 1 semana, repitió ella. Aunque algo en su interior le decía que ese tiempo sería demasiado, o no lo suficiente. Sala de juntas, piso 47. 9:15 de la mañana. Isabela había enfrentado reuniones difíciles antes, pero nada como esto. Frente a ella, 12 de los empresarios más poderosos de Nueva York la observaban con frialdad desde una mesa de caoba que valía más que varios autos juntos. En la cabecera, Eduardo Calderón la estudiaba como un juez en su tribunal, con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. A su derecha, Carolina Villalobos, impecable, no disimulaba su hostilidad. Señoras y señores, empezó Eduardo, con un tono de autoridad que llenó la sala, los reuní para hablar de la situación provocada por mi hijo durante la celebración de ayer. Adrián apretó la mano de Isabela bajo la mesa. El gesto pretendía darle seguridad,
pero solo le recordó que 12 millonarios estaban a punto de analizar su relación como si fuera un informe financiero. Como todos saben, continuó Eduardo, mi hijo ha anunciado su compromiso con la señorita Morales, su asistente. Asistente ejecutiva, corrigió Isabela con voz firme, antes de arrepentirse al notar las miradas que la atravesaban. Eduardo sonrió. Un gesto frío, depredador, como el de un tiburón que acaba de oler sangre. Claro, asistente ejecutiva, dijo Carolina Villalobos con una sonrisa venenosa. Qué presuntuoso de mi parte minimizar tus credenciales. La forma en que pronunció credenciales hizo que sonara como una palabra sucia. La mandíbula de Adrián Calderón se tensó. Para su información, señorita Villalobos, intervino Eduardo Calderón con voz cortante, Isabela Morales se graduó magna cum laude de la Harvard Business School. Ha trabajado en McKinsey, Bain y Goldman Sachs. Sus credenciales son impecables. Ah, estoy segura de que sí, respondió Carolina con dulzura fingida. Pero las credenciales no necesariamente se traducen en idoneidad para nuestra familia, ¿no es así, Eduardo? El calor subió por las mejillas de Isabela. Sabía que esto pasaría, pero estar ahí, escuchándolos debatir su dignidad como si fuera un trofeo en subasta, era más humillante de lo que había imaginado. Con todo respeto, dijo finalmente, con la voz firme pese a la adrenalina que corría por sus venas, yo no sabía que estaba postulando para un puesto dentro de su familia, señor Calderón. Pensé que simplemente me estaba casando con el hombre que amo. La palabra amor quedó suspendida en el aire como un desafío. ¿Amor?, repitió Eduardo, como si probara algo amargo. Qué curioso, Adrián. Perdón si me parece sospechoso este gran romance, continuó. Ayer en la mañana estabas comprometido con Carolina. Ayer por la tarde, con tu asistente. Es un cambio emocional bastante drástico en cuestión de horas. Isabela y yo llevamos saliendo 3 meses, respondió Adrián, con una calma peligrosa. Lo mantuvimos en privado por respeto a los límites profesionales. ¿3 meses? Rió Carolina, incrédula. Qué interesante. Porque cenamos juntos la semana pasada y no mencionaste estar locamente enamorado de otra persona. El estómago de Isabela se hundió. No tenía idea de esa cena. Eso no estaba en su historia. Pero Adrián no perdió el ritmo. Carolina, tú y yo hemos compartido muchas cenas a lo largo de los años, familiares, sociales. No significa que deba discutir mi vida privada contigo. ¿Vida privada?, intervino Eleanor Bradshaw, la miembro más veterana del Consejo, inclinándose hacia adelante. Señor Calderón, como futuro CEO de esta compañía, sus relaciones personales son, de hecho, nuestro asunto. Este compromiso afecta el precio de nuestras acciones, nuestra imagen pública y nuestras asociaciones, añadió Henry Liu, el director financiero. Especialmente nuestra alianza con Villalobos Industries. El padre de Carolina había invertido millones en su plan de expansión. Las paredes parecían cerrarse sobre Isabela. Ya no era solo sobre ella y Adrián. Era sobre dinero, poder y política corporativa. Creo que deberíamos darle a Adrián un poco de tiempo para reconsiderar, intervino Carolina con voz compasiva. Ha estado bajo tremenda presión últimamente, y la gente toma decisiones impulsivas cuando está estresada. No estoy estresado, replicó Adrián con brusquedad. Y no estoy reconsiderando nada. Adrián, intervino Eduardo, con un tono de advertencia. Seamos prácticos. La señorita Morales es encantadora, sin duda, pero no es una de los nuestros. No entiende nuestro mundo, nuestras responsabilidades ni nuestras expectativas. Isabela se levantó de golpe. Tiene razón, señor Calderón, dijo con voz temblorosa, pero decidida. No entiendo su mundo. No entiendo cómo pueden sentarse alrededor de una mesa a discutir personas como si fueran adquisiciones. No entiendo cómo puede planificar el matrimonio de su hijo como si fuera una fusión corporativa. El silencio fue absoluto. Pero sí entiendo otras cosas, continuó, su voz cobrando fuerza. Entiendo de márgenes de ganancia, de análisis de mercado y de planificación estratégica. Entiendo que las acciones de su empresa han caído un 12% en los últimos 6 meses por una expansión fallida en Asia.
Sé que 3 de sus principales clientes están considerando retirarse debido a los peores índices de satisfacción en 5 años. El rostro de Eduardo se tornó de un tono púrpura intenso. También sé, añadió Isabela, que Adrián ha incrementado la productividad en cada departamento que dirige en un 32% y que sus innovaciones en la cadena de suministro ahorraron a la compañía $14 millones el año pasado. Giró hacia Adrián, que la miraba como si acabara de ver un milagro. Así que, con todo respeto, señor Calderón, tal vez la pregunta no sea si yo soy lo suficientemente buena para su familia, sino si su familia lo es para él. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Con su permiso, tengo trabajo que hacer. Adrián, te veré en tu oficina cuando termines aquí. Salió con la cabeza en alto, dejando tras de sí una sala llena de ejecutivos atónitos y un prometido falso con cara de total asombro. Oficina de Adrián 20 minutos después. Isabela caminaba de un lado al otro detrás del escritorio cuando él entró y cerró la puerta con cuidado. Eso, dijo Adrián, fue lo más brillante que he presenciado, o lo más suicida. Probablemente ambas cosas. Acabo de decirle a tu padre y a toda la junta que se equivocan, admitió ella, dejándose caer en la silla. Creo que acabo de arruinar nuestras carreras. En realidad, repuso él, acercándose, acabas de hacer algo que nadie ha logrado en 20 años. ¿Y qué sería eso? Dejar a mi padre sin palabras. ¿Eso es bueno o malo? Con Eduardo Calderón, es excelente. Respeta a quienes le plantan cara, aunque nunca lo admitiría. Adrián se apoyó en el borde del escritorio, tan cerca que Isabela pudo percibir su perfume. ¿De dónde sacaste todo eso? Los precios de las acciones, los reportes, las cifras de productividad. Lo leí todo, respondió ella con un leve encogimiento de hombros. Reportes del sector, memorandos internos, balances financieros. Si voy a fingir ser tu prometida, necesito entender tu negocio lo bastante bien para defenderlo. Él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Sabes, cuando te contraté pensé que eras excepcionalmente organizada. Ahora creo que podría ser más inteligente que yo. Isabela sintió ese peligroso cosquilleo en el pecho. No suenes tan sorprendido. Fui a Harvard. Yo también, y aún así no podría haber hecho lo que hiciste hoy. Olvidaste mencionar mi belleza devastadora y mi impecable sentido del estilo, bromeó ella. Cierto, ¿cómo podría pasar por alto esos valiosos activos empresariales? Rió Adrián. Isabela se levantó, necesitando espacio. Estar tan cerca de él cuando era encantador resultaba peligroso. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Hice las cosas mejor o peor? Honestamente, no lo sé. Pero Carolina parecía querer matarte, y mi padre parecía impresionado. Lo cual ya es mucho decir. El teléfono de Isabela vibró. Ella lo miró y soltó un gemido. ¿Qué pasa? Preguntó Adrián. Página 6 quiere una entrevista exclusiva. Elite de Manhattan me ofrece $50,000 por mi historia. Y alguien del elenco de las verdaderas amas de casa de Nueva York quiere saber si quiero unirme al programa. ¿Las verdaderas amas de casa? Repitió Adrián, incrédulo. Al parecer ahora soy famosa por ser tu prometida misteriosa. Ya hay memes sobre nosotros en Instagram. ¿Memes? Mira, dijo, mostrándole su teléfono. Han puesto una foto mía junto a una de Carolina con el texto MBA de Harvard VS. Heredará de fondo fiduciario, la batalla por el corazón de Adrián Calderón. Tengo 12,000 nuevos seguidores desde ayer. Bienvenida a mi mundo, respondió él con ironía. El mes pasado alguien escribió un artículo de 1000 palabras sobre mi pedido de café. ¿Tu café? Sí. Al parecer, el hecho de que lo tome negro con un azúcar revela profundas inseguridades paternas. Isabela soltó una carcajada. ¿Tienes problemas con tu papá? Soy un hombre de 32 años cuyo padre aún intenta controlar su vida amorosa. ¿Qué crees tú? Antes de que pudiera responder, el asistente de Adrián golpeó la puerta. Señor Calderón, su padre quiere verlo en su oficina inmediatamente. Adrián e Isabela intercambiaron miradas. ¿Segunda ronda? Preguntó ella. Segunda ronda, confirmó él. Ella tomó su brazo con elegancia.
Vamos, prometido. A encantar a tu padre. Pero mientras caminaban hacia la oficina de Eduardo Calderón, Isabela no podía evitar preguntarse si estaba a punto de entrar en otra batalla que no podía ganar, o si ya había ganado algo por lo que nunca pensó luchar. La manera en que Adrián la miraba sugería que podía ser ambas cosas. Eduardo regresó a su escritorio, pero no se sentó. Permaneció de pie, con la mirada fija en Isabela. Señorita Morales, llevo más de 10 años intentando encontrarle a Adrián una esposa adecuada. ¿Sabe por qué? Isabela negó con la cabeza, aunque presentía que no le gustaría la respuesta. Porque es un completo desastre en ese aspecto, continuó Eduardo, sin piedad. Totalmente irremediable. Adrián soltó un suspiro. Estoy justo aquí, padre. Sí, lo sé, replicó Eduardo, y justo ahora estás comprometido con una mujer que acaba de demostrar que entiende este negocio mejor que la mitad de mi consejo directivo. Luego volvió la mirada hacia Isabela, su expresión más inquisitiva. Y eso me lleva a mi verdadera pregunta. Señorita Morales, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Perdón? Preguntó ella. Lo que escuchó. ¿Qué desea obtener de este compromiso? ¿Dinero, estatus social, una posición dentro de la empresa? Todos quieren algo de la familia Calderón. La diferencia está en quien tiene el valor de admitirlo. El aire pareció volverse denso. Isabela sintió las miradas de ambos hombres sobre ella, pesadas como el juicio. Sabía que su respuesta podía cambiarlo todo, el futuro del falso compromiso, e incluso la relación de Adrián con su padre. Respiró hondo. Solo quiero que Adrián sea feliz. Eduardo arqueó una ceja, evaluándola. ¿Eso es todo? ¿Ni dinero ni prestigio? Tengo mi propio dinero, respondió ella con calma. Mi carrera también. No busco poder, aunque sí me interesa tener la capacidad de proteger a las personas que me importan. El poder por sí solo nunca me ha atraído. Eduardo la observó en silencio por unos segundos eternos, hasta que finalmente se acercó a un gabinete y sacó una botella de whisky que seguramente costaba una fortuna. En algún lugar del mundo ya es mediodía, dijo sirviendo 3 copas. Señorita Morales, usted es la mujer más honesta que he conocido, o la mentirosa más talentosa. Isabela sonrió con sutileza. Prefiero pensar que soy simplemente directa. Eduardo le ofreció una copa, luego otra a Adrián. Por la honestidad refrescante, dijo, alzando su vaso. Y por la capacidad de mi hijo para seguir sorprendiéndome. Brindaron. Isabela trató de no toser cuando el licor ardió en su garganta. Tenía el sabor de algo que costaba más que su coche. Eduardo volvió a sentarse. Bien. Si va a formar parte de esta familia, debemos hablar de cuestiones prácticas. Existen ciertas expectativas. ¿Expectativas? Repitió ella. Apariciones públicas, eventos benéficos, reuniones donde su presencia resultará ventajosa. Los Calderón tenemos compromisos con la comunidad, y como esposa de Adrián, se esperará que los cumpla. La palabra esposa le golpeó el pecho como un trueno. La manera en que lo decía hacía sonar todo tan real, tan inevitable. Creo que nos estamos adelantando, dijo Isabela con cautela. Adrián y yo aún estamos definiendo los tiempos. Ah, ¿sí? Eduardo esbozó una sonrisa tan afilada como un bisturí. Porque, según el Manhattan Business Daily, ustedes planean casarse en Navidad. Y considerando que ya estamos en octubre. Isabela sintió como la sangre se le congelaba. ¿Qué? Adrián sacó su teléfono, el rostro empalideciendo a medida que leía. Alguien filtró los supuestos planes de boda, murmuró. Dicen que ya reservamos la plaza para el 23 de diciembre. Eso es absurdo, protestó Isabela. Jamás dijimos nada sobre una boda en Navidad. Tal vez ustedes no, interrumpió Eduardo. Pero Carolina sí. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el murmullo del tráfico neoyorquino 47 pisos abajo. La voz de Adrián salió baja, peligrosa. ¿Qué hizo Carolina? Le concedió una entrevista al Manhattan Business Daily esta mañana. Muy generosa de su parte. Dijo estar tan feliz por ustedes que decidió ayudar con la organización. Incluso ya contactó a varios proveedores.
Isabela sintió náuseas. Está intentando manipularnos, susurró. Si no nos casamos antes de Navidad, todo el mundo pensará que el compromiso fue una farsa. Astuta como siempre, asintió Eduardo. Carolina Villalobos puede ser vengativa, pero tonta no es. Adrián observó su teléfono como si acabara de recibir una puñalada. Incluso dijo que yo usaría el vestido de mi abuela, añadió con incredulidad. Dio declaraciones sobre lo romántico que era que me casara con mi secretaria. Habló del menú, de la decoración, de todo. Voy a estrangularla, murmuró Isabela con frialdad. Ponte en fila, contestó Adrián. Eduardo soltó una carcajada genuina. Hace años que no me divierto tanto en esta oficina, comentó. Pero Carolina los ha puesto en una situación interesante. O se casan en 2 meses, o admiten que el compromiso fue una estrategia publicitaria. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó Isabela, aunque ya temía la respuesta. Eduardo levantó 3 dedos. Tienen 3 opciones. Primera, cancelar el compromiso ahora mismo y afrontar el escándalo. Adrián será visto como inestable, tú como una cazafortunas incapaz de soportar la presión. Las acciones de la empresa caerán al menos 5%. ¿Y la segunda opción?, preguntó Adrián. Casarse según lo planeado y mantener el matrimonio por 1 año, suficiente para convencer a todos de que fue real, y luego separarse en silencio y en buenos términos. Isabela sintió el corazón martillando en su pecho. ¿Y la tercera?, susurró. Una sonrisa pícara se formó en el rostro de Eduardo. Que realmente se enamoren el uno del otro y conviertan toda esta farsa en algo verdadero. Isabela sintió como las mejillas le ardían. Eso no está en nuestros planes. Este es un acuerdo comercial, nada más. Eduardo entrecerró los ojos. Adrián, en tus 32 años, jamás te he visto mirar a una mujer como la miras a ella. No la estoy mirando de ninguna manera especial. Sí que lo haces. La observas como si fuera lo más fascinante de esta sala. Desde que entramos, tu cuerpo reacciona para protegerla, imita su lenguaje sin notarlo, y lo más sorprendente, no has mirado tu teléfono ni una sola vez. El color subió al rostro de Adrián. Y usted, señorita Morales, prosiguió Eduardo, ha estado defendiéndolo como si realmente fuera su prometido, no su jefe. Lo respalda cada vez que lo cuestiono, busca su aprobación, y lleva ese anillo como si significara algo para usted. Isabela bajó la vista al anillo que inconscientemente giraba en su dedo. Es un anillo precioso. Y caro, corrigió Eduardo. Pero no es por eso que no puedes dejar de tocarlo. El silencio cayó espeso, cargado de lo que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, Eduardo habló. Entonces, ¿qué será? ¿Cancelar el compromiso, casarse y divorciarse, o apostar por algo real? Antes de que pudieran responder, la asistente tocó la puerta. Señor Calderón, disculpe, tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación?, preguntó él, frunciendo el ceño. Hay periodistas en el vestíbulo, unos 30, tal vez más. Y alguien montó una transmisión en vivo fuera del edificio. El estómago de Isabela se desplomó. ¿Una transmisión? Canal 7, señor. Están haciendo una nota sobre la secretaria que robó el corazón de un multimillonario. Eduardo parecía disfrutarlo. Vaya, esto no me lo esperaba. Parece que su pequeño romance ha captado la imaginación del público. Adrián se levantó de golpe. Tenemos que salir de aquí. Isabela, ¿tienes algún lugar donde puedas quedarte unos días? No lo sé, respondió ella, nerviosa. Mi apartamento ya debe estar lleno de reporteros. El de Lía también. Mi madre vive en Connecticut, pero probablemente tampoco sea suficiente. Entonces te quedarás en la casa de los Hamptons, declaró Eduardo. ¿Qué?, preguntó Isabela. La propiedad de la familia. Privada, segura y lo bastante lejos de la ciudad para que puedan pensar con claridad. No podemos desaparecer así, protestó Adrián. Parecerá que ocultamos algo. Porque lo están ocultando, replicó su padre con una sonrisa. La cuestión es qué es lo que realmente están escondiendo. El teléfono de Isabela comenzó a sonar sin parar.
Es mi madre, dijo mirando la pantalla. Nunca llama durante el día, a menos que algo grave haya pasado. Contesta, sugirió Adrián suavemente. Isabela respiró hondo y respondió. Mamá. Isabela María Morales. La voz al otro lado era tan fuerte que incluso Adrián y Eduardo pudieron escucharla. ¿Qué estoy viendo en la televisión? ¿Estás comprometida con un multimillonario? Puedo explicarlo, mamá, más te vale. Doña García me llamó diciendo que vio a mi hija besando a un hombre rico en la televisión. Y yo le dije que estaba loca, porque mi Isabela nunca ocultaría algo así a su madre. Isabela se cubrió el rostro con la mano. Mamá, es complicado. El amor no es complicado. ¿Lo amas o no? ¿Es bueno contigo? ¿Tiene trabajo? A pesar del caos, Isabela sonrió. Sí, mamá. Tiene trabajo. Bien, porque la belleza no paga las cuentas. ¿Cuándo lo conoceré? ¿Cuándo es la boda? ¿Por qué no me dijiste nada? Eduardo se adelantó y, con sorprendente naturalidad, tomó el teléfono. Señora Morales, habla Eduardo Calderón, el padre de Adrián. Solo quería decirle que su hija es una mujer extraordinaria, y mi hijo tiene mucha suerte de tenerla. Hubo un silencio. ¿Usted es el padre del chico? Preguntó la mujer. Así es, señora. ¿Su hijo trata bien a mi Isabela? Eduardo miró a Adrián, luego a Isabela, que negaba frenéticamente con la cabeza. Su hija tiene a mi hijo completamente rendido, respondió con una sonrisa. Bueno, porque si la hace llorar, no me importa cuánto dinero tenga. Voy allá y le enseño modales. No tengo dudas de que lo haría, y la apoyaría en eso, respondió Eduardo, divertido. Isabela lo miraba asombrada. ¿Le gustaría hablar con Adrián? Añadió Eduardo. Está justo aquí. Le pasó el teléfono a su hijo, que parecía enfrentarse a su sentencia. Hola, señora Morales. Escúcheme bien, joven. Mi hija es la mujer más inteligente, dulce y hermosa del mundo. Merece ser tratada como una reina. ¿Entendido? Sí, señora, por supuesto. Si la haces llorar, haré que tú llores. Si le rompes el corazón, te rompo las piernas. ¿Estamos claros? Adrián lanzó una mirada a Isabela, que se tapaba la cara de pura vergüenza. Clarísimo, señora. Y déjeme decirle que crió a una mujer maravillosa. Prometo cuidarla. Hubo una pausa. Me agradas, dijo la madre finalmente. Suenas respetuoso. ¿Cuándo es la boda? Adrián miró a Isabela, impotente. Muy pronto, señora. Muy pronto. Perfecto. Necesito tiempo para preparar todo. Quiero que lo traigas a casa este fin de semana. Quiero conocerlo y cocinaré mi mole famoso. Si no le gusta, el compromiso queda cancelado. La llamada terminó. El silencio llenó la oficina. Eduardo fue el primero en hablar. Bueno, creo que eso lo resuelve. ¿Resuelve qué? Preguntó Isabela. Que este fin de semana irás a Connecticut a conocer a tu futura suegra. Y después de esa actuación, empiezo a pensar que la opción 3 podría ser su mejor elección. ¿La opción 3? Repitió Adrián. Enamorarse de verdad, recordó Eduardo. Porque, a menos que esté muy equivocado, ya van por la mitad del camino. Adrián e Isabela se miraron. Por primera vez desde que comenzó toda esa locura, ninguno de los dos tuvo una respuesta rápida. Afuera, los reporteros seguían aglomerados. En algún lugar, Carolina ya planeaba su siguiente movimiento. Y en Connecticut, la madre de Isabela organizaba un banquete que podría sellar o destruir su falso compromiso. Pero allí, en la oficina de Eduardo Calderón, mientras Isabela se perdía en los cálidos ojos castaños de Adrián, no pudo evitar preguntarse si, tal vez, solo tal vez, su futuro suegro tenía razón sobre la opción 3. El pensamiento la asustó, casi tanto como la emocionó. La sala de estar era casi tan grande como todo el apartamento de Isabela. Estaba decorada con ese estilo que ella empezaba a reconocer como el sello del dinero antiguo, muebles que parecían simples pero costaban fortunas, obras de arte que deberían estar en museos y ramos de flores tan frescos y abundantes que podrían abastecer una floristería entera.
Parece que planeas escapar por esa ventana, dijo una voz detrás de ella. Isabela se giró y encontró a Adrián Calderón apoyado en el marco de la puerta. Ya no vestía el traje impecable de siempre, ahora llevaba unos jeans oscuros y un suéter azul marino que hacía que el dorado de sus ojos pareciera brillar con la luz del atardecer. Aquella versión más relajada de él lo hacía parecer más humano, y, de algún modo, mucho más peligroso para las defensas que ella había construido. Solo estaba pensando, admitió ella. Me preguntaba si esto es normal para ti. Vivir en una casa que tiene su propio código postal, rodeado por 20 personas que se aseguran de que nunca tengas que pensar en cosas tan simples como cocinar o hacer la colada. Adrián se acercó hasta quedar a su lado, tan cerca que ella pudo oler la mezcla de su colonia con algo que era únicamente suyo, cálido y masculino. ¿Quieres saber un secreto?, murmuró él con voz baja. Crecí aquí, y aún así me pierdo a veces. Hay alas enteras de esta casa en las que no entro desde hace años. Es absurdo. La parte este tiene 14 habitaciones. 14. Cuando era niño, fingía que cada una era un país distinto y yo era un explorador descubriendo mundos nuevos. Isabela intentó imaginar a un pequeño Adrián recorriendo pasillos vacíos, inventando aventuras para no sentirse solo, y sintió una punzada inesperada de ternura. Eso suena muy solitario, susurró. Lo fue, admitió él. Mi madre trató de que esto se sintiera como un hogar, pero cuando murió, esta casa dejó de serlo. Desde entonces, mi padre y yo solo hemos compartido el mismo techo, no una vida. Isabela observó su perfil, notando la tensión leve en su mandíbula al mencionar a su madre. Háblame de ella. Adrián tardó tanto en responder que Isabela pensó que no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz era casi un suspiro. Ella era todo. Mi padre nunca fue un hombre afectuoso. Siempre obsesionado con la empresa, con el legado familiar. Pero mi madre, ella era luz. Soñaba con ser artista, pintaba paisajes que atrapaban el amanecer de una manera que parecía mágica. Esos cuadros están guardados en el ático ahora. ¿Por qué?, preguntó Isabela con suavidad. Él dice que le recuerdan demasiado a ella. Adrián se quedó en silencio un momento antes de añadir: yo creo que le recuerdan la vida que pudo haber tenido si hubiera sido valiente para elegir el amor en vez del poder. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Isabela sintió un cambio en su pecho, una suavidad peligrosa hacia aquel hombre que, en teoría, solo era su jefe temporal y su prometido falso. ¿Y tú, Adrián?, preguntó con cautela. ¿Crees que estás haciendo lo mismo? ¿Eligiendo el legado en lugar del amor? Él la miró directamente, con una intensidad que la dejó sin aire. Eso pensaba, hasta hace unos 5 días. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Adrián comenzó a sonar. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es Lucas Wong, mi jefe de seguridad. Su tono cambió. Esto no puede ser bueno. Atendió la llamada, y su expresión se fue oscureciendo con cada palabra. ¿Estás seguro? ¿Cuántos? No, absolutamente no. No daremos ninguna declaración hasta saber de qué se trata exactamente. Refuerza la seguridad en todas las propiedades y duplica el equipo de mi padre. Colgó y pasó una mano por el cabello. ¿Qué sucede?, preguntó Isabela, aunque temía la respuesta. Carolina Villalobos dio una conferencia de prensa hace 2 horas, dijo Adrián con el rostro tenso. Está diciendo que tú y yo tenemos una relación secreta desde hace meses. Que he desviado fondos de la empresa para comprarte regalos y que nuestro compromiso es parte de un fraude para engañar a mi padre. Isabela sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eso es una locura. Lo sé. Tú lo sabes. Pero el padre de Carolina es uno de los hombres más influyentes de Nueva York, y ella sabe manipular a la prensa como nadie. Lucas me informó que hay más de un centenar de reporteros frente a la oficina en Manhattan, otros 50 frente a mi edificio, y alguien filtró la dirección de esta casa. Llegarán aquí en pocas horas. Isabela se dejó caer en el sofá, con las piernas temblando. Esto es una pesadilla, Adrián. Nos va a destruir. Aunque probemos que todo es falso, el daño ya estará hecho.
Él se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas se rozaron. «Mírame, Isabela». Ella levantó los ojos, esperando ver enojo o miedo, pero encontró una serenidad firme que la hizo respirar de nuevo. «Vamos a superar esto». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque Carolina cometió un error», dijo él con convicción. «Nos subestimó. Especialmente a ti». Antes de que Isabela pudiera preguntar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Eduardo Calderón. Adrián contestó y puso el altavoz. «Presumo que ya sabes del numerito de Carolina», dijo Eduardo, su voz grave resonando en la habitación. «Sí». «¿Qué tan grave es?» La buena noticia es que las acusaciones son tan absurdas que varios miembros del Consejo ya dudan de sus intenciones. La mala es que la Comisión de Valores abrió una investigación. Isabela sintió un nudo en el estómago. Una investigación de ese nivel podía destruir no solo la carrera de Adrián, sino la suya también. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que congelen las cuentas? 48 horas. Tal vez 72, si nuestros abogados logran retrasar el proceso. Pero hay algo más que debes saber. La voz de Eduardo sonaba más pesada que nunca. El equipo de Carolina está escarbando en el pasado de Isabela. Han contactado a sus antiguos empleadores, a su casera, incluso a sus compañeras de universidad. Están buscando cualquier cosa para pintarla como una cazafortunas. Las manos de Isabela empezaron a temblar. La idea de desconocidos revisando su vida, distorsionando cada recuerdo para convertirlo en una mentira era insoportable. «Eso es una invasión», susurró. «Es política», respondió Eduardo con dureza. «Y Carolina es experta en eso. Pero escucha, no encontraron nada. Todos hablaron bien de ti. Elogiaron tu ética, tu integridad, y eso está jugando a nuestro favor». «Gran consuelo», murmuró Isabela, «mientras mi vida se convierte en espectáculo público». «Isabela», la voz de Eduardo se suavizó como nunca antes. «Sé que todo esto es abrumador, pero quiero que sepas que, pase lo que pase con este compromiso, tienes mi apoyo total, personal y profesional». Isabela parpadeó, sorprendida. El mismo hombre que antes la había tratado como una intrusa ahora le ofrecía protección. «Gracias», respondió con calma. «Significa mucho. Debería. No ofrezco mi protección a cualquiera. Y mantengo lo que dije antes. Creo que tú eres exactamente lo que mi hijo necesita, y él, lo que tú necesitas». Isabela miró a Adrián, que la observaba con una expresión indescifrable. «Padre», intervino él, «¿cuál es el siguiente paso?» «Mañana irás a Connecticut, como estaba previsto. Conocerás a la familia de Isabela. Se comportarán como la pareja feliz que aparentan ser y dejarán que las mentiras de Carolina se hundan solas. Cuanto más desesperadas se vuelvan sus acusaciones, menos creíble parecerá». «¿Y si la investigación encuentra algo irregular?», preguntó Isabela. «No lo harán», dijo Eduardo con seguridad. «Adrián puede tener muchos defectos, pero no es un ladrón. Sus registros financieros son impecables». Cuando la llamada terminó, el silencio volvió a llenar la sala. El sol ya se ocultaba tras el océano. «Adrián», dijo Isabela finalmente, «necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto. ¿Hay alguna parte de ti que se arrepienta de todo esto? ¿De no haberte casado con Carolina y evitar este caos?». Adrián tardó en responder. Luego giró para mirarla de frente, serio. «Hace 5 días, mis mayores preocupaciones eran los márgenes de ganancia y si mi corbata combinaba con el pañuelo del bolsillo. Tenía un plan de vida seguro, predecible, sin alma. Pero te besé en aquel salón, y todo cambió». Al tomar su mano, su pulgar dibujó círculos suaves en su palma, enviando un estremecimiento que ella no pudo controlar. «Por primera vez, siento que estoy viviendo y no solo existiendo». «¿Me arrepiento de haberte besado?». «No». «¿Del caos que vino después?». «Tampoco. Lo único que me duele es que tú estés sufriendo por mi culpa». Isabela lo miró con el corazón latiendo demasiado rápido. «Sabes que eso complica todo, ¿verdad? Nada entre nosotros ha sido sencillo, Isabela. En el momento en que empezaste a discutir con mi padre y reorganizaste mi agenda, ya estaba perdido.
Me enamoré de ti. Las palabras la golpearon como un suspiro detenido. No porque no lo hubiera sentido también, sino porque por fin alguien lo había dicho. No puedo, empezó a decir. ¿No puedes qué? No puedo enamorarme. Esto debía ser un trato. Una semana de actuación. Después, cada uno seguiría su camino. Sin complicaciones. Adrián sonrió, pero fue una sonrisa triste. Nada entre nosotros ha sido limpio, simple ni descomplicado. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Isabela vibró. En la pantalla aparecía la foto de su madre, riendo mientras hacía tamales la Navidad pasada. Debo atender, dijo, agradecida por la interrupción. Sus defensas estaban cayendo una a una. Mamá, respondió con la voz temblorosa. Hija, gracias a Dios. He estado intentando llamarte por horas. La señora García me enseñó las noticias en su computadora. Están diciendo cosas horribles sobre ti en Internet. Isabela cerró los ojos. Claro que su madre había visto todo. Mamá, nada de eso es verdad. Tú sabes quién soy. Por supuesto que lo sé, replicó con fuerza. ¿Crees que crié a una hija que persigue hombres por dinero? Pero esas personas están diciendo que eres. La voz se volvió apenas un susurro, una cazafortunas. Lo sé, mamá. Estamos resolviéndolo. Más te vale, porque ya llamé a tu tía Carmen y ella está contactando a su amiga que trabaja en el noticiero en español. Vamos a limpiar tu nombre, mijita. Vamos a contarles la historia real sobre mi Isabela. La presión de Isabela Morales se disparó al instante. Mamá, no. Por favor, no hables con ningún periodista. Solo empeorará las cosas. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Están atacando el carácter de mi hija. Nadie toca a mi familia sin consecuencias. Isabela casi podía escuchar el instinto protector en la voz de su madre encendiéndose como una alarma. Aunque le conmovía su lealtad, lo último que necesitaban era a su madre entrando en el circo mediático. Mamá, escúchame bien. Necesito que me prometas que no vas a hablar con ningún reportero, sin importar lo amables que parezcan o cuanto digan que quieren ayudar, ¿de acuerdo? Hubo una pausa. Isabela, ¿estás en algún tipo de problema? ¿Problemas de verdad? Isabela miró a Adrián Calderón, que la observaba con preocupación genuina reflejada en sus ojos. Es complicado, mamá, pero estoy bien. No estoy sola. Adrián está cuidando de mí. Ponlo en el teléfono. Mamá, no es necesario, Isabela. Ahora. Con un suspiro, Isabela le entregó el teléfono a Adrián, lanzándole una mirada de disculpa. Señora Morales, dijo Adrián con una voz calmada y respetuosa. Isabela podía escuchar el torrente rápido de español desde el otro lado del teléfono, sin entender todas las palabras, pero percibiendo perfectamente el tono. Adrián escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Sí, señora. Entiendo. Por supuesto. Finalmente, la voz de su madre cambió al inglés. Escúchame bien, joven. Mi Isabela es la mujer más fuerte que conozco, pero ahora necesita a alguien que la proteja. ¿Puedes hacerlo? Sí, señora. Le prometo que no dejaré que nadie le haga daño. Bien, porque si fallas, tendrás que responderme. Y, hijo, puede que sea pequeña, pero soy feroz cuando se trata de mi hija. No tengo dudas de eso, señora Morales. Y quiero que sepa que su hija es la mujer más increíble que he conocido. Es brillante, valiente y totalmente capaz de cuidarse sola. Pero usted tiene razón, no debería tener que enfrentar esto sola. Hubo una larga pausa antes de que la voz de su madre se suavizara. Me gustas más cada vez que hablamos. ¿Ves a mi Isabela como yo la veo? Adrián sonrió apenas. Es difícil no verla. Sus miradas se cruzaron a través del sofá, cargadas de algo que ninguno de los dos quiso nombrar. Después de unos minutos más de conversación, Adrián le devolvió el teléfono. Tu mamá quiere hablar contigo, mija. Me gusta este chico, dijo su madre, cálida pero firme. Habla de ti como un hombre debería hablar de la mujer que ama. Mamá, sin peros. Lo traes a casa este fin de semana, como planeamos.
Quiero conocerlo en persona y alimentarlo con mi mole para ver si es digno de mi hija. Mamá, los reporteros, que vengan, interrumpió ella. Les enseñaré lo que pasa cuando se meten con los Morales. A pesar de todo, Isabela sonrió. Te amo, mamá. Yo también te amo, mija. Y no dejes que esa gente te haga dudar de quién eres. Eres suficiente para cualquier hombre, millonario o no. Si él es lo bastante inteligente, se quedará contigo. Si no, no lo merece. Cuando colgaron, Isabela se dejó caer contra los cojines, cerrando los ojos. Tu madre da miedo, observó Adrián con una media sonrisa. Pero en el mejor sentido posible. Me va a interrogar como a un sospechoso cuando me conozca. No puedo esperar. Isabela abrió los ojos y lo encontró mirándola con una ternura que le apretó el pecho. ¿Por qué dices eso? Porque ella te crió. Y, dudó un instante, porque quiero su aprobación. No por el compromiso falso, sino por mí. Por nosotros. Por lo que sea que esto esté empezando a ser. Las defensas cuidadosamente construidas de Isabela se desmoronaron del todo. Allí, en medio de la tormenta mediática que amenazaba con destruirlos, comprendió que estaba enamorándose de Adrián Calderón en el peor momento posible. Adrián, susurró, ¿qué pasa si ya no podemos separar lo falso de lo real? Entonces no lo separamos, respondió él, acercándose. Su voz era baja, firme. Si al final de todo esto no queremos alejarnos, no lo haremos. Lo resolveremos. Afrontaremos la prensa, a Carolina Villalobos, a quien sea necesario. Si vale la pena luchar por esto, lucharemos. Y si al final no funciona. Le tomó el rostro entre las manos, rozando sus mejillas con los pulgares. Al menos sabremos que lo intentamos. Que fuimos lo bastante valientes para elegir el amor sobre la seguridad. Isabela buscó sus ojos, buscando duda, y solo encontró calidez, determinación y algo que se parecía demasiado al amor. Esto es una locura, susurró. Completamente, admitió él con una sonrisa. Nos conocemos hace 5 días. Los 5 mejores días de mi vida, Isabela. Y la besó. No fue un beso de apariencia o de actuación. Fue un beso real, suave, lleno de preguntas y promesas no dichas. Ella se derritió en sus brazos, aferrándose a su suéter, devolviéndole el beso con 5 días de deseo contenido. Cuando por fin se separaron, respirando con dificultad, Adrián apoyó su frente en la de ella. Isabela, susurró, sé que esto es rápido, loco y aterrador, pero necesito que sepas que, pase lo que pase con la investigación o con los medios, mis sentimientos por ti son reales. Ya no es parte del acto. Las lágrimas punzaron en los ojos de ella. Los míos también, confesó con voz temblorosa. Lo que siento por ti también es real. El momento se rompió con el sonido del teléfono de Adrián. Un mensaje de Lucas Wong, convoy de prensa localizado en la Ruta 27. Tiempo estimado de llegada, 45 minutos. Recomiendo moverse a una ubicación segura. Adiós a nuestra noche romántica, dijo Adrián, suspirando. ¿Y exactamente dónde está ese lugar seguro en una casa de este tamaño? Preguntó Isabela. Él sonrió con picardía. ¿Alguna vez has visto una sala del pánico más grande que la mayoría de los apartamentos de Nueva York? Mientras reunían sus cosas y se dirigían hacia lo que Adrián llamaba el búnker familiar, Isabela no pudo evitar reírse del absurdo de su vida. Una semana atrás, su mayor preocupación era si Adrián Calderón notaría que había usado la fuente equivocada en un memorando. Ahora estaba escondiéndose de periodistas en una cámara de pánico de lujo, después de haber confesado sentimientos por un hombre que podría ser el amor de su vida o el final espectacular de su carrera. Pero cuando la mano de Adrián buscó la suya en el pasillo, sus dedos entrelazándose como si pertenecieran juntos, Isabela entendió algo con total claridad. Por primera vez en su vida perfectamente planeada, estaba bien con no saber qué venía después. Solo sabía que quería descubrirlo, con él. La casa de la familia Morales, Bridgeport, Connecticut. Sábado por la noche. Isabela estaba en su antiguo dormitorio, mirando su reflejo en el mismo espejo donde había practicado su discurso de graduación 12 años atrás.
La joven que soñaba con conquistar el mundo de los negocios le parecía ahora una extraña. Esa chica sabía exactamente lo que quería. Tenía un plan de 5 años. Esta Isabela, en cambio, iba a presentar un prometido falso a su familia, mientras luchaba con la certeza de que sus sentimientos se habían vuelto demasiado reales. La casa de los Morales era una vivienda colonial modesta de 2 pisos, en un vecindario donde todos sabían la vida de todos. Era lo opuesto a la mansión de los Calderón, pequeña, bulliciosa, cálida, y llena de ese tipo de comodidad vivida que solo viene con generaciones de recuerdos compartidos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, su ceremonia de graduación junto al retrato de bodas de su abuela, la foto militar del primo Miguel al lado del quinceañero de su tía, sonrisas y memorias por todas partes. Una familia que había construido su riqueza en amor, no en dinero. «Mija». La voz de su madre subió por las escaleras. «Tu novio ya está aquí». El estómago de Isabela se retorció en una mezcla de anticipación y puro terror. Adrián había pasado la mañana con su equipo legal, mientras ella conducía sola hacia Connecticut, usando esas 3 horas para prepararse para el que se sentía como el papel más importante de su vida. Excepto que ya no era un papel. En algún punto entre las acusaciones de Carolina y aquella confesión en los Hamptons, todo se había vuelto real. Ajustó su vestido verde esmeralda, el mismo que su madre le había regalado para su graduación de Harvard, diciendo, una mujer necesita al menos un vestido que la haga sentir que puede conquistar el mundo. Y esa noche, Isabela lo necesitaba más que nunca. Adrián Calderón estaba de pie en la pequeña sala de estar, luciendo increíble con jeans oscuros y un suéter color crema, de alguna manera haciendo que el modesto espacio pareciera elegante y acogedor. Escuchaba con atención mientras Javier Morales, su padre, le explicaba apasionadamente las diferencias entre varios tipos de aceite de motor, asintiendo como si se tratara del tema más fascinante del mundo. Javier había pasado de conserje a jefe de mantenimiento en el hospital local durante más de 30 años. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo honesto, su rostro surcado por las líneas de la risa y las preocupaciones. Era, sin duda, el mejor juez de carácter que Isabela conocía, y justo ahora, ese hombre estaba evaluando al supuesto prometido de su hija. Y por eso nunca debes usar aceite convencional en un auto con más de 100.000 millas, explicaba su padre con aire de experto. Las juntas se acostumbran a la densidad del aceite más grueso, y si cambias, terminarás con fugas por todos lados. Tiene todo el sentido del mundo, respondió Adrián, genuinamente interesado. Isabela podía notar que él no fingía cortesía, realmente quería entender. Tengo un Mustang del 67 que estoy restaurando, añadió Adrián. El mecánico me dijo algo parecido sobre usar el tipo de aceite equivocado en motores clásicos. Los ojos de Javier, el padre de Isabela, se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. ¿Un Mustang del 67? ¿Fastback o convertible? Fastback. Motor 289 V8, transmisión manual de 4 velocidades. Llevo más de 10 años trabajando en él, cuando el tiempo me lo permite. Dios mío, suspiró Javier, impresionado. Isabela, este muchacho tiene buen gusto. Ese modelo es el santo grial de los Mustang. Isabela bajó las escaleras justo cuando la conversación se interrumpía. La forma en que Adrián la miró, como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto en su vida, hizo que su pulso se acelerara y que sus mejillas se encendieran. Por un instante, olvidó que tenían público. «Te ves increíble», dijo Adrián con una voz suave, acercándose a ella. «Gracias», respondió apenas, mientras aceptaba el beso ligero que él dejó en su mejilla. El gesto fue discreto, adecuado para una primera cena con los padres, pero la manera en que su mano permaneció en su cintura revelaba emociones mucho más profundas que una simple farsa de compromiso. «Adrián, soy María Morales», dijo su madre, saliendo de la cocina mientras se secaba las manos con un paño. «Bienvenido a nuestra casa». Isabela observó, nerviosa, como su madre lo evaluaba con esa mirada aguda de una mujer que había criado 3 hijas y podía detectar una mentira a 50 pasos. María Morales medía poco más de 1,5 metros, pero su presencia llenaba cualquier habitación, y su instinto protector rivalizaba con el de una leona defendiendo a sus crías. «Señora», dijo Adrián con una leve inclinación de cabeza, encontrando el equilibrio perfecto entre respeto y naturalidad.
Gracias por recibirme. Su casa es preciosa, y huele, increíble. Mole poblano, respondió María con una sonrisa apenas contenida. El favorito de Isabela desde niña. Empecé a cocinar desde temprano, continuó ella. Nunca he probado un mole auténtico, admitió Adrián. Isabela me ha contado tanto sobre su cocina que llevo toda la semana esperándolo. Fue la frase perfecta, y además completamente sincera. Durante el viaje a Connecticut, Isabela había pasado horas hablándole de las cenas familiares, de la receta legendaria del mole que había pasado de generación en generación, y de cómo cada momento importante en su casa siempre estaba acompañado de comida y risas. Prepárate, hijo, porque después de probar el mole de mi María, cualquier otra comida mexicana te sabrá insípida, bromeó Javier con orgullo. Javier, deja de presumir, replicó su esposa, aunque el brillo en sus ojos la delataba. Vengan, los dos. La cena está lista, y quiero escuchar todo sobre cómo se enamoraron. El estómago de Isabela se contrajo. Ese era el momento que más temía, mentirle a su familia sobre el vínculo más importante de su vida. Pero cuando se sentaron alrededor de la vieja mesa del comedor, la misma que había sido testigo de cada celebración familiar durante más de 20 años, comprendió que la historia que estaban a punto de contar ya no era del todo una mentira. El comedor era un estallido de color y calidez, platos pintados a mano traídos por su abuela de México, fotografías cubriendo cada pared y una mesa que casi cedía bajo el peso del banquete. Además del mole, había tortillas recién hechas, arroz, frijoles refritos y una ensalada tan colorida que parecía un jardín dentro del plato. Adrián tomó su primera cucharada de mole y cerró los ojos con genuino deleite. Señora Morales, esto es extraordinario. Puedo sentir el chocolate, la canela, algo ahumado, pero hay sabores que no logro identificar. 27 ingredientes, respondió María, complacida. La receta ha estado en mi familia por más de 100 años. Cada generación le agrega algo nuevo. ¿Y tú qué le agregaste?, preguntó Javier, curioso. Un toque de café, respondió ella, sonriendo. A tu padre le encanta el café, así que pensé, ¿por qué no hacer que el mole también sepa un poco a él? El corazón de Isabela se apretó ante aquella ternura cotidiana. La forma en que sus padres aún encontraban detalles para demostrarse amor después de tantos años la conmovía profundamente. Miró a Adrián, quien observaba a sus padres con una expresión que mezclaba admiración y nostalgia. Recordó lo que él le había contado sobre la distancia emocional de su propia familia. Entonces su padre se reclinó en la silla, con la actitud satisfecha de quien está a punto de iniciar un interrogatorio. Cuéntenos, ¿cómo empezó su historia de amor? Isabela siempre ha sido muy reservada con su vida sentimental. Isabela y Adrián se miraron. Habían ensayado una historia, pero en aquel comedor lleno de fotos y recuerdos, las mentiras practicadas parecían imposibles de pronunciar. En realidad, comenzó Adrián con voz firme, todo empezó el día que Isabela entró a mi oficina para su entrevista de trabajo. Isabela parpadeó, sorprendida. Ese no era el guión que habían acordado. He entrevistado a docenas de candidatos para el puesto de asistente ejecutiva, continuó él. Todos eran competentes, educados, exactamente lo que creí que necesitaba. Hasta que entró Isabela. En 5 minutos reorganizó mi sistema de archivos, señaló 3 errores en mi agenda y me dijo que el café del despacho era terrible. Era terrible, interrumpió Isabela sin pensar. Sabía a agua del río Hudson. Sus padres rieron, y en ese momento ella comprendió que Adrián no estaba mintiendo. No contaba la historia ensayada, sino la verdad. La contraté en el acto, dijo él. No porque fuera la más calificada, sino porque fue la única persona que entró en mi oficina y la mejoró solo con estar allí. Eso suena a nuestra Isabela, dijo María, con ternura. Desde pequeña ha estado organizando la vida de todos. A los 5 años, reacomodó toda mi cocina porque dijo que no era eficiente. Y tenía razón, protestó Isabela riendo. Tenías los platos donde ni siquiera podías alcanzarlos sin una escalera. ¿Y cuándo te diste cuenta de que había algo más que lo profesional?, preguntó Javier, con ese tono protector de padre que advierte peligro. Adrián se quedó en silencio unos segundos, dejando el tenedor a medio camino.
Hubo un día, unas 3 semanas después de que ella empezara a trabajar conmigo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Estaba frustrado, molesto, desquitándome con todos. La mayoría de la gente me evita cuando estoy así, pero Isabela no. Ella recordaba perfectamente ese día. Adrián había sido como un tigre enjaulado. Me trajo café, continuó él, pero no uno cualquiera. De alguna manera descubrió que estaba lidiando con un problema de fusión empresarial, así que, por su cuenta, investigó sobre la compañía y me dejó toda la información que necesitaba. Se quedó trabajando hasta tarde para ayudarme a resolverlo. ¿Y qué le dijiste?, preguntó María, con genuina curiosidad. Le di las gracias, respondió Adrián, y ella solo me dijo, así es como actúan los compañeros. Los ojos de Adrián se encontraron con los de Isabela al otro lado de la mesa. Compañeros, repitió él, no jefe y asistente. Ni siquiera amigos. Socios, en todo sentido. Isabela contuvo la respiración. Recordaba ese momento exacto, y como él la había mirado, como si sus palabras hubieran revelado algo más profundo. Fue entonces cuando supe, dijo Adrián en voz baja, que lo que sentía por ella no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No solo mejoraba mi trabajo, me mejoraba a mí. El silencio se apoderó de la mesa, roto solo por el tintinear de los cubiertos. María tenía lágrimas en los ojos. Javier observaba a Adrián con la concentración de quien evalúa un motor que no quiere que falle. ¿Y tú, hija?, preguntó María con ternura. ¿Cuándo lo supiste? Isabela miró a Adrián, sentado allí, hablando con sus padres con respeto y naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a esa mesa. Pensó en cómo la había defendido ante su padre, en cómo sostuvo su mano cuando Carolina los acusó, en cómo la miró cuando confesó sus sentimientos en los Hamptons. Fue algo gradual, dijo ella suavemente. Adrián tiene fama de ser exigente y algo intimidante, y puede serlo, pero también es increíblemente atento, de formas que casi nadie nota. Sabe que no me gusta el azúcar en el café, pero sí la canela. Se da cuenta cuando estoy estresada y siempre encuentra la manera de darme algo interesante en que enfocarme. Hizo una pausa, bajando la voz. Pero creo que realmente lo supe el día que me habló de su madre. Estábamos revisando unos cambios para la oficina, y mencionó que a ella le habrían encantado, porque siempre decía que los lugares de trabajo debían sentirse como un hogar, no como un museo. Su rostro se transformó al recordarla, y entendí que, detrás de toda esa armadura, Adrián Calderón es solo un hombre que extraña a su madre y quiere hacerla sentir orgullosa. La mano de Adrián buscó la de ella sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los suyos. A ella le habrías encantado, dijo con calma. Siempre me decía que necesitaba a alguien capaz de ver más allá de las apariencias. El padre de Isabela carraspeó, y ambos se dieron cuenta de que los observaban con una mezcla de emoción y comprensión. «Sabes», dijo Javier, con voz lenta pero firme, «cuando Isabela nos llamó para contarnos sobre el compromiso, me preocupé. No por tu apellido ni por tu dinero, sino porque mi hija siempre ha sido cuidadosa con su corazón. Nunca trajo a nadie a casa. Nunca habló de alguien como habla de ti. ¿Y cómo habla de mí?», preguntó Adrián, con un dejo de vulnerabilidad. «Como si hubieras colgado la luna», respondió María con ternura. «Como si fueras alguien por quien vale la pena luchar». El calor subió por las mejillas de Isabela, pero no lo negó. ¿Cómo podría, si era verdad? Javier asintió, y su voz adquirió el peso sereno de un padre que estaba a punto de decir algo importante. Adrián Calderón observaba en silencio mientras el padre de Isabela Morales lo miraba con una mezcla de seriedad y ternura. La voz del hombre rompió el silencio con una gravedad que llenó toda la habitación. «Quiero estar seguro de que comprendas lo que estás recibiendo al casarte con nuestra Isabela», dijo con firmeza. «Ella no es solo inteligente y hermosa. Es una mujer leal, hasta el extremo. Estará a tu lado cuando el mundo entero parezca en tu contra, pero también será la primera en decirte tus verdades cuando más lo necesites. Amará con todo lo que tiene, y esperará lo mismo a cambio». Adrián asintió, su voz salió firme, segura, cargada de respeto. «Lo entiendo, señor. Y quiero que sepa que no tomaré su confianza ni la de Isabela a la ligera.
Ella podría estar con cualquier hombre que quisiera. El hecho de que me haya elegido a mí es un regalo que no merezco, pero dedicaré cada día de mi vida a ganármelo. La madre de Isabela se levantó de golpe, con los ojos brillantes, y rodeó la mesa para abrazarlo. Adrián se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido, antes de corresponder al gesto con emoción contenida. «Bienvenido a la familia, hijo», dijo ella con voz firme y cálida. «Cualquier hombre que ame a nuestra Isabela de la forma en que tú lo haces, ya es parte de nosotros». Isabela sintió un nudo en la garganta. Escuchar a su madre llamarlo hijo era algo que reservaba solo para aquellos que realmente pertenecían al clan Morales por amor, no por obligación. La cena continuó entre risas y anécdotas. Su padre contó historias embarazosas de cuando Isabela era niña. Su madre insistió en servirle más comida hasta que Adrián levantó las manos en rendición, pidiendo piedad entre carcajadas. Y mientras lo observaba, rodeado por aquel caos familiar tan cálido, Isabela sintió que se enamoraba aún más. Cuando los padres se fueron a la cocina para limpiar, Isabela y Adrián se quedaron solos en el patio trasero, mirando el pequeño jardín donde su madre cultivaba tomates y hierbas aromáticas. «Gracias», susurró Isabela. «¿Por qué?», preguntó él, girándose hacia ella. «Por decirles la verdad sobre cómo nos conocimos, y sobre cuándo supiste lo que sentías. Pensé que tendríamos que mentirles, y eso me asustaba». Adrián negó suavemente con la cabeza. «No podría mentirles, Isabela. No sobre algo tan importante». Su sonrisa apareció, sincera, alcanzando sus ojos. «Además, todo lo que dije era verdad». Ella lo miró con ternura. «¿Incluso lo del café?», preguntó riendo. «Especialmente lo del café», bromeó él. La risa de Isabela se quebró levemente. Todo el peso de los últimos días, la farsa, la confusión, los sentimientos que habían crecido sin permiso, la golpeó de golpe. «Adrián», murmuró, apenas audible. «¿Qué estamos haciendo? Hace una semana todo era una mentira, un acuerdo. Ahora estoy aquí, presentándote como mi prometido, y lo más aterrador es que ya no quiero fingir». Él dio un paso hacia ella, tan cerca que el aire pareció llenarse de electricidad. «Tal vez porque ya no es una farsa», dijo con suavidad. «Tal vez lo que empezó como un trato se convirtió en algo real». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó Isabela, dejando escapar el miedo que había guardado todo el día. «Aún tenemos las acusaciones de Carolina, la investigación, la prensa. ¿Qué pasará cuando volvamos a Nueva York?». Adrián tomó su rostro entre las manos, secando con los pulgares las lágrimas que ella no había notado. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo con firmeza. «Sé que nada de esto fue planeado, que es confuso, caótico, pero también sé que lo que siento por ti es lo más real que he sentido en toda mi vida». Ella quiso responder, pero él la interrumpió con voz suave. «Déjame terminar. Te amo, Isabela Morales. No porque sea conveniente, ni porque resuelva un problema. Te amo porque me haces querer ser mejor. Te amo porque me ves por quien soy, no por mi apellido ni por mi cuenta bancaria. Te amo porque cuando imagino mi futuro, no puedo verlo sin ti». El corazón de Isabela dio un salto y comenzó a latir tan rápido que sintió vértigo. «¿Me amas?», susurró, incrédula. «Sí», confirmó Adrián. «Y sé que suena una locura decirlo después de menos de una semana, pero hay personas que simplemente reconoces cuando las encuentras. Y tú eres una de ellas. He estado esperándote toda mi vida». Ella lo miró, comprendiendo que, de algún modo, también lo había estado esperando. «Yo también te amo», dijo de pronto, casi sin respirar. «Amo tu cabello despeinado por las mañanas, tu obsesión con los artículos de oficina, ese pequeño ceño que haces cuando te concentras. Amo que hayas restaurado un auto con tus propias manos, que aún extrañes a tu madre y que tuviste el valor de besarme frente a cientos de personas en lugar de casarte con alguien a quien no amabas». La sonrisa de Adrián iluminó su rostro entero. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, con un brillo de esperanza en los ojos. Isabela se puso de puntillas y lo besó, suave, dulce, lleno de promesas. «Ahora volvemos a Nueva York», susurró. «Y luchamos por esto. Juntos». El acuerdo fue sellado con un beso más,
justo antes de que la puerta corrediza se abriera. La madre de Isabela apareció sosteniendo 2 tazas de café y una sonrisa cómplice. Pensé que podría necesitar un poco de cafeína antes del viaje de regreso, dijo con inocencia fingida. Isabela respiró hondo y, con una decisión que le pareció tan aterradora como correcta, respondió: «Mamá, estábamos pensando, ¿podemos quedarnos esta noche? En habitaciones separadas, claro». La sonrisa de su madre podría haber iluminado todo Connecticut. «Por supuesto, mi hija. Muéstrale tu antiguo cuarto a Adrián. Yo prepararé la habitación de invitados». Cuando ella desapareció dentro de la casa, Adrián entrelazó los dedos con los de Isabela. «¿Segura? Podemos regresar esta noche si prefieres». «No», interrumpió ella suavemente. «Mañana volveremos a Nueva York y enfrentaremos todo: Carolina, los abogados, la prensa. Pero esta noche quiero mostrarte quién fui, los sueños que tuve, las raíces que me hicieron ser quien soy. Y quiero conocer cada parte de eso», respondió él, mirándola con ternura. La Isabela de Harvard y la niña que organizaba los gabinetes de su madre. Esa noche, cuando sus padres ya dormían y Adrián descansaba en la habitación de huéspedes, Isabela se quedó despierta en su antigua cama. La luz de la luna caía sobre su anillo de compromiso, proyectando reflejos de arcoíris en las paredes. En menos de 12 horas volverían a Manhattan, donde los esperaban abogados, periodistas y un futuro incierto. Pero por primera vez en su vida, Isabela no sentía miedo. Porque sin importar lo que viniera, no estaría sola. Tenía a Adrián. Tenía amor. Real, imperfecto, profundamente humano. El teléfono vibró con un mensaje de él: «Gracias por hoy. Por tu familia. Por confiar en mí. Por ser tan valiente y dejar que esto sea real. Dulces sueños, Isabela. Te amo». Ella sonrió y respondió: «Yo también te amo. Ahora duerme un poco. Mañana conquistamos el mundo». La respuesta llegó enseguida: «Juntos». Isabela dejó el teléfono a un lado, repitió en voz baja «juntos» y cerró los ojos. Afuera, el vecindario dormía sin saber que, en una pequeña casa colonial de Maple Street, 2 personas acababan de apostar todo por amor. Podría ser la mejor decisión de sus vidas, o el desastre más grande en la historia de los Calderón. Isabela apostaba por lo primero. Epílogo. Un año después, la portada de una revista de negocios mostraba el titular: «De asistente falsa a verdadera CEO, Isabela Calderón». Aún se estaba acostumbrando a su nuevo apellido mientras revisaba documentos en la esquina de su oficina, la misma que alguna vez perteneció al padre de Carolina Villalobos. Tomaba un café perfecto, preparado por su esposo 6 meses atrás. La investigación había limpiado su nombre y el de Adrián. Las mentiras de Carolina habían explotado en su contra, revelando sus propios fraudes. Cumplía una condena de 18 meses, mientras su padre se veía obligado a vender sus empresas para evitar la quiebra. Caldwell Enterprises, en cambio, vivía su mejor año. Adrián apareció en la puerta, impecable con un traje azul marino y la corbata que Isabela le había regalado. «¿Lista para almorzar?», preguntó con una sonrisa. «¿A dónde vamos?», dijo ella, levantándose. «Es una sorpresa», respondió él, ayudándola con el abrigo. 20 minutos después, estaban en el salón donde todo comenzó, el mismo en el que se habían besado por primera vez. «¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?», preguntó Adrián, rodeándola con sus brazos. «Depende, dije muchas cosas ese día», bromeó ella. «Dijiste que a veces las decisiones más importantes se toman sin pensarlo demasiado. También te llamé loco». «Y no estabas equivocada», rió él, girándola suavemente mientras la música los envolvía. «Pero a veces, la locura es solo otra forma de llamar al amor». Isabela apoyó la frente en su pecho y sonrió. «¿Esa es tu opinión profesional, señor Calderón?». «Mi opinión de experto, señora Calderón. Basada en rigurosa experiencia personal». Ella rió y lo besó, justo en el mismo lugar donde todo había comenzado un año atrás. Y mientras bailaban, Isabela pensó que algunas historias tienen comienzos caóticos, pero los mejores finales. Fin.